Capítulo 67. Hacia el yunque resumen. La bestia surge y el imperio afronta su desafío. Amulf Fleaworm cruzó las bodegas de carga del sacrificador, contemplando sus nuevos juguetes con burbujeante deleite. El Raider clase iconoclasta estaba repleto de cautivos nuevos, cortesía del mundo natal del Kraken Oscuro, Nactis, y el subsector circundante. En última instancia, fueron de poca utilidad para su floreciente banda de guerra. Civiles y marineros frágiles y aterrorizados, robados de sus titánicos convoyes oceánicos, eran de poca utilidad para la implantación de semillas genéticas para reponer su número. Así cayeron en sus dedos pustulantes y retorcidos. Tenía tantas enfermedades y parásitos nuevos y alegres que probar en ellos. Necesitaría ponerse en contacto con Korag en algún momento en el futuro cercano. Su viejo amigo de la Guardia de la Muerte tenía un conocimiento muy necesario sobre las necesidades médicas de aquellos que no estaban bajo la bandera del abuelo. ¿Estaba todavía con Fabius? ¿O había? Más Amulf, la voz de su rey de repente retumbó en su mente. Esos regalos espinosos de su único y verdadero maestro se abrieron paso a través de su cuerpo una vez más. Más informe. Mi rey. Amulf se arrojó al suelo y se arrodilló en señal de súplica. No había nadie con él en el pasillo, pero eso poco importaba. Su rey ordenó y por eso obedeció. Los civiles han sido colocados en las bodegas de carga y estamos avanzando rápidamente con Ak. Más irrelevante. Más la voz de su rey era ahora más áspera y el cuerpo de Amulf convulsionó. Era como si toda la nave estuviera temblando y el sensorio de su armadura le dijera que no estaba equivocado. Se abrieron brechas en las grietas y uniones entre las planchas de la cubierta, y emergieron gigantescas zarzas de espinas como los tentáculos de un gran cefalópodo. Los gritos de terror de los civiles se hicieron más fuertes en sus oídos, incluso cuando comenzaron a sangrar. Más han sido atraídos los imperiales. El boticario portador de la palabra convertido en cirujano de la plaga asintió rápidamente con la cabeza, sintiendo la sensación reveladora de tantas cosas afiladas y dentadas, retorciéndose justo debajo de la superficie de su piel pútrida. Sí, mi rey. Los astartes fueron atraídos al mundo orco, y nuestros demonólogos calmaron la disformidad para permitir que la nave que escapaba llegara a su destino a tiempo. Están difundiendo su palabra mientras hablamos. Hubo un agonizante latido de silencio y, de repente, el dolor en el cuerpo de Amulf disminuyó. Las espinas que atravesaban el corredor se desvanecieron en jirones de efluvios psíquicos, aunque los agujeros en la plataforma permanecieron. Luego, dicha como si estuviera directamente al oído de Amulf, la voz de su rey resonó a través de su cuerpo. Más gracias, Amulf. A pesar de todo, al final siempre podré contar contigo. Amulf había estado insensible al mundo durante casi 1500 años. Los obsequios del abuelo Nurgle lo dejaron sin sensación de dolor, ni mucho más. Pero se estremeció ante las palabras de su señor y maestro. Siempre había sido un seguidor nato, nunca había tenido ambiciones de rango o título. Así que tenía sentido para él, cuando se enfrentaba a alguien tan obviamente bendecido como su rey, que un papel servil no era nada de lo que avergonzarse, sino deleitarse. Esperó pacientemente, pero no le salieron más palabras. Entonces, se levantó del suelo y comenzó a caminar hacia el enginarium del barco. El sacrificador era casi más una criatura viviente que una construcción de metal, y con la cantidad de espinas que lo atravesaban como arterias, mantenerlo sano era primordial. Mientras pasaba junto a los humanos confundidos y temblorosos, criaturas apenas inteligentes que pronto cumplirían su único propósito en la vida, se encontró tarareando una melodía. Una melodía que aquellos nunca nacidos que rodeaban a su rey cantaban ocasionalmente si uno supiera escuchar. Silencio ahora, escóndete, todos pequeños, corre ahora, al medio de la nada. Para los espectadores, nada era más aterrador. Magnus caminó por los pasillos del Palacio Imperial, agarrando su bastón con toda la fuerza que sus músculos atrofiados podían reunir. El nudoso palo de madera de Prosperan, un regalo de su padre adoptivo Amon en épocas pasadas, estaba psíquicamente imbuido del aura ambiental de su mundo natal. Como tal, la pieza de madera engañosamente delgada podría sostener a Magnus tanto física como psíquicamente.
Era casi tranquilizador para él, el constante golpeteo de la madera resonando sobre el cemento y el ceremite del suelo del palacio. Mientras deambulaba sin rumbo fijo por los gigantescos pasillos de un palacio que se parecía más a un mausoleo, escuchó un zumbido distintivo. Uno de su triunvirato intentaba hablar con él, e inmediatamente abrió sus defensas psíquicas. Su triunvirato eran los de su legión, su capítulo, que tenían el deber de curar al emperador junto a él. Si alguno de ellos deseaba hablar con él, sin duda era importante. ¿Mas qué pasa, Rakent? ¿Le pasa algo a papá? Magnus sintió un pulso de emoción infundida psíquicamente que esencialmente equivalía a un movimiento de cabeza. Mas no, mi primarca. De hecho, tengo buenas noticias. Vulcan, primarca de las salamandras, ha sido visto en el mundo colmena de Caldera. Actualmente está reuniendo una fuerza de ataque para arrancarle el corazón a la amenaza orca. Los corazones debilitados de Magnus latieron más rápido ante la noticia. No había visto a Vulcan en más de 5 siglos, no desde que él, Leman y Corvus se dispersaron después de la Cruzada Negra. Escuchar que no solo seguía vivo, sino que había regresado para ayudar en la crisis actual, fue increíble. Mas esa es una maravillosa noticia. ¿Necesita algo de nosotros o del Imperio en su conjunto? La respuesta de Rakem no llegó de inmediato, y Magnus se preocupó más que un poco. Mas Vulcan, primarca de las salamandras, solicita liderar a sus hijos en la batalla contra los orcos. Hubo una pausa. Mas todos sus hijos. Magnus quedó desconcertado. Mas recordó su legión. Mas no con ese propósito, no. Sus capítulos sucesores se enteraron de la noticia del regreso de su señor al redil e inmediatamente, si pudieron, partieron hacia Caldera. Allí, se enteró de la ubicación de la fuente de esta plaga de orcoides y solicitó llevarlos a todos, junto con el llamado último muro, a Ullanor para arrancarle la cabeza a la bestia de sus hombros. Ullanor. Ahí fue donde todo empezó a salir mal. Allí fue donde surgieron por primera vez muchas de las logias guerreras que extendieron la corrupción del caos. Ahí fue donde Horus fue declarado señor de la guerra, y se formaron por primera vez las grietas que Lorgar eventualmente abriría. Tenía una especie de sentido perverso que el planeta donde comenzó la caída del imperio volviera a subir a la cima de la pila de basura una vez más. ¡Qué irónico! Magnus pensó que una vez más el lugar de nuestro mayor triunfo será el lugar de la guerra más desastrosa desde la traición de Horus. Mas tiene mi permiso, con una sola condición. Mas eso es. Magnus pensó en su sueño de anoche, en un universo donde nada de esto había sucedido. Donde la humanidad era la gobernante de la galaxia sin oposición de los brutales orcos o los esclavos Drukhari. Donde el ciudadano medio del imperio vivía una vida de lujo sin decadencia ni vicio. De 19 sillas vacías en la mesa donde comía, y un trono vacío en la cabecera que casi parecía burlarse de él. Más que vive, dijo Magnus, casi suplicante mientras sus emociones coloreaban sus proyecciones psíquicas. Cortó la conexión y se apoyó contra una pared cercana. De repente, el bastón se sintió insuficiente para mantenerlo erguido. Estos orcos se están convirtiendo en una amenaza casi tan grande como los traidores. Pensó Roboute Guilliman mientras partía uno por la mitad. El campo de energía alrededor del Gladius Incandor crepitó y explotó mientras atravesaba al alienígena como si simplemente no estuviera allí. Agarró la cara de otro orco y la aplastó hasta convertirla en pulpa con la mano del dominio, solo para apuntar con el Volter colgado al grupo detrás de él y reducirlos a poco más que trozos de carne. Murieron más fácilmente que las fuerzas traidoras que normalmente asaltaban Cadia. Su armadura era inferior a la placa de batalla de los Astartes en todas las circunstancias excepto en las más raras, pero su número parecía no tener fin. Los cielos sobre sus cabezas eran una danza de naves imperiales, traidoras y orcas peleándose dentro del alcance de las baterías antiorbitales de Cadia. Una llamada de voz sonó en su casco, desviando una minúscula cantidad de su atención de su batalla actual. Lo tomó sin interrumpir su aparentemente interminable matanza. Inquisidor Tulio, ¿me llamas una vez más por uno de mis hermanos? Difícilmente puedo negar sus acusaciones, mi señor. Pero tengo que preguntar, ¿estás seguro de que no tienes ningún don en las artes psíquicas? Teórico. Confío en que solo me interrumpirás cuando algo sea increíblemente grave o requiera mi atención personal.
Roboute golpeó con la mano a un Ortrud que se aproximaba, deteniéndolo en seco y empalando al conductor en la columna de dirección. Saltando sobre los restos del naufragio y dentro de la cama, acabó rápidamente con su contingente de orcos babeantes. Y el práctico, mi señor. Soy muy bueno adivinando. El inquisidor se rió entre dientes por el enlace de voz, una rara muestra de emoción por parte de un ser que normalmente hacía una impresión notablemente convincente de su hermano Corax. Así que hay un sentido del humor escondido debajo de todo ese papeleo. Muy bien, iré al meollo del asunto. Vulcan ha regresado. Roboute perdió el equilibrio y su pie resbaló en un trozo del truck roto y casi cayó al suelo. Recuperó el equilibrio un momento después, apoyándose en la máquina de guerra destrozada, mientras se ponía de pie una vez más. ¿Dónde está y qué está haciendo? Actualmente se encuentra en órbita sobre el mundo colmena de Caldera, y ha llamado a todos sus hijos para ser precisos. Aparentemente ha localizado el corazón de la invasión orca que amenazaba a Terra, y está acumulando una enorme fuerza de invasión para decapitarla antes de que se convierta en una amenaza aún mayor. Roboute refunfunó, descargando el dolor de cabeza del edificio en un grupo de Snotflinks que pensaron que era una buena idea correr hacia él con tuberías y piedras en la mano. Los repugnantes sonidos que sus huesos hacían bajo su piel lo hicieron estremecerse. ¿Estoy en lo cierto al suponer que mi otro hermano también está ahí? ¿O ha acertado otra vez o es posible que tengamos que realizar las pruebas nuevamente, mi señor? Pero sí, Lord Midoriya también está allí y ya envió su aprobación, junto con una larga explicación de por qué sancionó la acción. Todavía están pidiendo tu aprobación, pero como dos primarcas ya están de acuerdo, es más una cortesía. Espero que continúen independientemente de tu respuesta. Roboute dejó escapar un suspiro. Muy bien. No es como si pudiera ir y decirles que dejen de hacer lo que están haciendo, considerando la situación en la que todos estamos. Además, siento que esta es la idea de Vulcan de venganza por Imperium Secundus. ¿Qué pasa con el llamado gran trabajo del que escucho balbucear a mis tecnoadeptos? Casi podía oír la sonrisa del Inquisidor. Roboute cortó el enlace de voz. Confío en que el Inquisidor le transmitiría su aprobación a través de un mensaje astropático. No estaba de humor para hablar del proyecto de Kaul. Quizás dentro de unos siglos. Quizás unos cuantos milenios. El puente del Flameurourt estaba inquietantemente silencioso mientras Izuku observaba a Vulcan caminar de un lado a otro. Almacenado profundamente en órbita sobre Nocturne desde la incitación de la Cruzada Negra, Izuku había pensado que volver a ponerlo en servicio sería una bienvenida pieza de nostalgia que distraería a su mayor de los hermanos. En cambio, los enormes corredores y almenas barrocas simplemente sirvieron para resaltar cuán bajo había caído el imperio. En épocas pasadas, cada legión Astartes poseía un acorazado clase Gloriana que actuaba como buque insignia del primarca. Cada nave estaba preparada para el rápido despliegue de miles de Astartes. Ahora, no eran más que reliquias de una época pasada, dorados aún brillantes en una mansión que estaba cayendo en mal estado y abiertamente saboteada. Había muy pocos Astartes en un capítulo para tripular una nave tan grande, y mucho menos desplegarse desde ella de manera efectiva. La única excepción fueron los Templarios Negros, cuya interpretación creativa de las reglas relativas a los reabastecimientos durante la cruzada los había elevado al tamaño de un pequeño grupo de batalla de la Legión. Izuku miró por la enorme ventana y espió la nave en cuestión, la Eternal Crusader, en órbita sobre Caldera. Todavía le resultaba divertido, en lugar de irritante, que hubieran ignorado tan flagrantemente algo que incluso su primarca había aceptado como necesario. Su obstinación había demostrado ser un beneficio, ya que una vez más estaban en posesión de tal cantidad de Astartes. Cuando Vulcan pasó una vez más, caminando como un gran monitor del mundo volcánico al que llamaba hogar, Izuku lo interrumpió. Vulcan, ¿qué pasa? Parece que vas a abrir una trinchera en la plataforma del puente. La respuesta de Vulcan estuvo ausente de su normalmente jovial sentido del humor. Esta nave sirvió a la Legión Salamandras durante toda la Gran Cruzada. Está demasiado bien forjado para romperse ante factores estresantes tan menores. No dejó de pasear por la cubierta, sus ojos fundidos moviéndose de un lugar a otro sin descanso. Entonces, ¿qué tienes en mente?
Me preocupa la respuesta que darán. ¿Y si lo consideran innecesario? ¿Qué pasa si dan la orden de disolverse nuevamente o incluso me vuelven a llamar? Vulcano. Izuku se levantó de la consola en la que estaba sentado. Ya te he dado mi consentimiento, eso por sí solo justifica el uso, el suyo es solo una buena ventaja. Lo sé, pero eso no me calma los nervios. Hizo una pausa abrupta y luego comenzó a reírse. Mírame, un primarca, un maestro de la guerra y la estrategia, creado por el hombre más poderoso que jamás haya existido, conquistador de sistemas estelares enteros, y estoy nervioso porque estoy esperando una respuesta de mis hermanos. Izuku se rió entre dientes con él, porque sí. No son siempre las cosas simples las que te preocupan. Vulcan se rió un poco, sí lo es. Se aclaró la garganta inmediatamente después, tocándose la oreja para escuchar un mensaje de voz que Izuku no pudo oír. Sí, creo que será suficiente incluso si quisiera tener más. Una pausa. Sí, hay más. No me he quedado sentado durante los últimos 2 milenios. Hay cientos de mundos que me han hecho juramentos de gratitud por una razón u otra. Llegarán. Hizo una nueva pausa. Gracias. Vulcan se volvió hacia Izuku. Llegarán en unas semanas. ¿De verdad crees que podemos darnos el lujo de esperar tanto? Izuku se encogió de hombros. Son orcos. Intentar predecirlos es tan inútil como intentar convertir a un portador de la palabra. Además, ¿qué otras opciones tenemos? Vulcan asintió con una expresión sombría en su rostro. El tiempo, un recurso del que el imperio posee simultáneamente demasiado y no suficiente. Unas semanas más tarde, Flameurourt estaba lleno de actividad. Los tecnosacerdotes entonaban sus oraciones y agitaban su incienso, los oficiales corrían y se interponían en el camino de los demás, los trabajadores de baja categoría trabajaban y sudaban, los guardias descargaban, movían, perdían, encontraban y guardaban su equipo mientras los marines hacían más o menos lo mismo. Mientras tanto, llegaban más y más barcos al sistema. Comenzó con una docena en el transcurso de un par de horas, luego una docena por hora y luego cientos por hora. Ahora bien, si el recuento era exacto, había un total de 1412 naves astartes de 2 legiones diferentes en el sistema, sin incluir la modesta flota del Todopoderoso ni las diversas fuerzas auxiliares que las acompañaban. Buques de la armada de todos los tamaños y formas, vehículos de desembarco masivo de la Guardia Imperial, incluso buques mercantes civiles que habían escuchado el llamado a la acción y deseaban luchar junto a un hijo de su dios emperador. La mayoría de ellos vinieron para cumplir juramentos de honor, otros para pagar sus deudas o ganarse el favor de los primarcas, y otros simplemente vinieron por sentido del deber. La flota sería un desperdicio increíble si no fuera por esta situación exacta. Entre 10 y 20 astartes eran capaces de someter a un mundo humano rebelde. Una compañía completa de 100 astartes se consideraría excesiva para algo más pequeño que una matriz de sistema de defensa extremadamente bien arraigada. 900. Se habían arrebatado subsectores tanto a extraterrestres como a rebeldes en fracciones de ese número, y ahora había miles además de los elementos mortales. Izuku nunca había pensado que la vista de un planeta podría estar obstruida por naves, sin embargo, cada vez que intentaba detectar calderas solo veía un contorno vago y algunos parches aquí y allá. Miró los datos una vez más, apenas creyendo que fuera posible que tantas naves estuvieran en un lugar al mismo tiempo. Balmung se había entretenido calculando su masa total y su desplazamiento. Según él, su peso combinado era un porcentaje no trivial de la masa total de Luna. Vulcano le preguntó tentativamente a su hermano. ¿Crees que ahora tenemos suficientes barcos o quieres esperar unos días más? Vulcan solo reflexionó sobre ello y luego hizo un gesto vago. Esperaba más, pero esto tendrá que ser suficiente. Izuku se guardó su incredulidad para sí mismo, quería más. Vulcan miró al capitán mortal y asintió con decisión. El hombre le dio uno a cambio antes de comenzar a ladrar órdenes. Llame a toda la flotilla, comience a formar en grupos predeterminados y comience a dirigirse hacia el punto Mandeville. Objetivo: la fortaleza orca en Ullanor. Esperemos que el dios emperador observe nuestros pasos y guíe nuestras manos. Izuku volvió a mirar a Vulcan, quien parecía incómodo.
Hermano. Vulcan miró de un lado a otro a través de la cubierta, antes de inclinarse para susurrarle al oído a Izuku. Sé por qué Magnus y Guilliman escribieron ese libro, pero todavía me repugna escuchar a nuestro padre deificado de esa manera. Izuku hizo una mueca y asintió en reconocimiento. Créanme, todavía siento vergüenza al aprobarlo. Pero la vergüenza no significa mucho cuando significa que podremos verlo restaurado en algún momento. ¿Qué pasa si no lo hacemos? La voz de Vulcan de repente se volvió concisa, incluso cuando la alarma de Warp Travel comenzó a sonar de fondo. ¿Qué pasa si hemos desperdiciado todo lo que alguna vez tuvimos, hemos comprometido todos nuestros valores y aún así perdemos? Entonces habremos salvado a la humanidad por un tiempo. Cada hombre, mujer y niño merece una vida feliz y libre de miedo. Izuku miró a su hermano a los ojos y sonrió. Después de todo, es por eso que mis hijos sonríen. El puente quedó envuelto en oscuridad, cuando los escudos contra explosiones descendieron para cubrir el vidrio, pero Izuku casi pensó que vio un atisbo de sonrisa romper el exterior crujiente de Vulcan. Antes de que pudiera decir algo más, el puente comenzó a brillar con una luz roja apagada, seguido poco después por los familiares temblores y traqueteos, cuando la nave abrió un agujero entre dimensiones y se deslizó hacia la disformidad. Izuku se excusó del puente cuando algunos salamandras comenzaron a discutir algo con su padre genético, su hermano lo despidió con una expresión casi avergonzada. Navegó hábilmente por la enorme nave, montando elevadores magnéticos y caminando por pasillos hasta llegar a su habitación designada. Mientras trepaba a su litera, esperando necesitar todo el sueño natural que pudiera durante las próximas semanas, pensó en Vanya. Ya la extrañaba y de alguna manera, se sentía más frío sin ella a su lado. La decisión había sido dura. Duro, pero no del todo inesperado. Tanto él como Vanya conocían sus puntos fuertes. Izuku se sentía más cómodo lanzándose a la lucha más intensa, donde podía hacer el mayor bien, contando con Balmung y su armadura forjada por el Primarca para mantenerlo a salvo. Vanya era una excelente guerrera, y definitivamente la superior de Izuku en lo que respecta a la infiltración, pero sabía que su lugar estaba en los pasillos o callejones y no en una batalla campal. Así que se había ofrecido a quedarse en Caldera, ayudando a las fuerzas de la PDF a limpiar a los pocos orcos que habían quedado atrás en lugar de ser teletransportados. Cuando terminara, regresaría a Terra y continuaría ayudando allí o dormiría hasta que Izuku regresara. Y así, con la mente llena de pensamientos sobre su bella compañera, se quedó dormido con el sonido sordo de un rasguño demoníaco en el borde del campo Hellar, y un extraño zumbido casi etéreo más allá de su oído. Empújalo. El rey lo exige. Un innumerable tesoro de miembros y apéndices grotescos toca torpemente la burbuja de algo que se había depositado tan sin ceremonias en su reino. Normalmente, tales intrusos eran curiosidades para aquellos intérpretes menos experimentados en la sinfonía inmaterial, y alimento para aquellos conductores de la verdad primordial. Sin embargo, no. Debía recibir ayuda lo antes posible. Empújalo. El rey lo exige. No todos sabían por qué estaban haciendo esto. Muchos de ellos se burlaban de escuchar a un mortal, incluso uno tan bendecido como él. Un pequeño número incluso albergaba pensamientos rebeldes, preguntándose por qué los dioses estaban dispuestos a elevar a otro jugador a la mesa y por qué ese jugador no pudo haber sido ellos. Sin embargo, aquellos que se atrevieron a expresar sus palabras traidoras pronto, se vieron destrozados por sus contemporáneos más leales. Los dioses tenían una razón, tan incognoscible como ellos, y por eso sus hijos obedecerían. Empújalo. El rey lo exige. Amaban al Aureliano. Él fue quien les había regalado a muchos de los dioses sus juguetes favoritos, y a tantos miles de sirvientes leales. Pero era solo eso. Amor. Amor poderoso y genuino, pero simplemente amor. Pero como dijo una vez el príncipe de los humanos, hace mucho tiempo y mucho después de que el más joven de los dioses tomara ese apodo, es mucho mejor para un rey ser temido que amado. Y el rey fue realmente un gran rey. El viaje a Ullanor fue notablemente rápido y anormalmente tranquilo. Cuando Izuku caminaba arriba y abajo por los pasillos del barco, con la escopeta lista para convertir a cualquier marinero poseído en trozos de carne ensangrentada, los días pasaban sin ninguna intrusión.
Una flota de este tamaño, sin importar qué tipo de protección ofreciera Hellar Fields, debería haber sido asediada por demonios casi tan pronto como entró en el Immaterium. Le molestó muchísimo. Algo le dijo que estaba siendo manipulado por las manos de un experto, justo como cuando él y Magnus compitieron entre sí en un juego de regicidio. Sin embargo, no podía precisarlo, sin importar desde qué ángulo mirara la situación. Los orcos no podían manipular las mareas de la disformidad y, si pudieran, probablemente intentarían mantenerlos alejados. Trasin había dicho que su raza poseía tales propiedades, pero le importaban poco las campañas o la guerra, salvo como excusa para coleccionar más baratijas. Caos. Casi se burló. Pese a todo, no descuidó su formación. Practicó en las jaulas de entrenamiento contra sus hijos, los hijos de Dorn y también contra muchos hijos de Vulcan. Era mucho más que igual a la mayoría de ellos, aunque algunos de sus guerreros más experimentados fueron capaces de defenderse. Érase una vez, había logrado dejar un solo rasguño, fino como un cabello, en la coraza de Auramita de Constantin Baldor. Comparado con esa terrible experiencia, batirse en duelo con un Astartes con bastones de madera fue un bienvenido respiro. Jugó junto con Vulcan, mejorando su propia armadura e incluso haciendo modificaciones a algunas de las placas de guerra de sus hijos. Los tecnosacerdotes no estaban contentos con eso, pero finalmente cedieron. A los hijos del Omnicia aparentemente se les concedió más margen de maniobra que a la mayoría. Izuku los empujó en la manera correcta con un solo. Las máquinas más eficientes le agradan y tal vez una tostadora o dos. Todavía no estaba del todo seguro de por qué les gustaban tanto los mundanos electrodomésticos de la cocina. Las tímidas especulaciones de Balmung le llenaron de repulsión, por lo que las ignoró. Entonces, después de solo 18 días navegando por el mar lleno de almas, sonaron las sirenas de emergencia. Izuku y sus hijos detuvieron su duelo inmediatamente y corrieron con toda prisa a sus puestos. Los supervivientes de los Dark Krakens, los pocos que quedaban, habían dado a la flota de batalla todo el conocimiento que pudieron sobre las defensas del sistema. Pintó un panorama sombrío. Matrices defensivas superpuestas, 2 lunas de ataque adicionales, un cinturón de asteroides ahuecado y convertido en hangares, y luego el propio Ullanor. Izuku solo esperaba que sus hijos y sobrinos estuvieran a la altura de la tarea. Habían afilado sus espadas, se habían puesto sus armaduras y marchaban directamente hacia las fauces de la guerra. Un atisbo de preocupación burbujeó dentro de él, una pequeña parte de la persona que solía rogarle que reconsiderara. Lo anuló, sabiendo que ese era el único camino a seguir. La única forma en que el sueño de mi padre podría convertirse en realidad. La única forma. Krolvestorax, señor del capítulo del Todopoderoso, miró fijamente los escudos anti-explosión que cubrían la ventanilla del puente de Constantinopla. Se abrirían pronto, revelando algunos horribles bastiones de xenos, que su nave y los que estaban a su lado tendrían que abrir. Miró a su alrededor y vio que todos sus hermanos estaban concentrados en sus tareas. Sabía que estaba mal, sabía que lo desaprobaban y, aún así, rezó al señor emperador. No para invocar su bendición, sino para protección y fortaleza. Rezó para que sus hermanos y primos volvieran a él, por sus vidas y la de su padre. Rezó con todas sus fuerzas y voluntad para que sobrevivieran a la matanza que estaba a punto de ocurrir. Ya no podía sonreír para hacerles saber a sus hermanos que todo estaría bien. Un traidor le había quitado ese regalo, junto con la totalidad de su mandíbula inferior. Un emisor de voz era un mal sustituto de la tranquilidad, así que simplemente rezó para que su primarca pudiera sonreír lo suficiente para dos. Uno de sus oficiales se volvió hacia él. Maestro del capítulo, saldremos de Warp en T-15 segundos. Él asintió brevemente y cogió el emisor de voz de toda la flota. Mis hermanos, mis primos, soldados del imperio. Estar listo. No hacía falta decir nada más, los defensores del imperio ya sabían lo que se les exigía. T-5. 4. 3. 2. Las puertas blindadas comenzaron a levantarse, la horrible falta de luz de la disformidad bailando a través de las sombras del puente. 1. Con esa última palabra, toda la nave se lanzó hacia adelante cuando las leyes de la física de repente se reafirmaron.
Los escudos estaban ahora completamente levantados, y los ojos de Kroll se abrieron al contemplar la laboriosidad de las hordas de pieles verdes. Dos rostros burlones, hermanos de la luna que había sitiado el mundo del trono, se alzaban sobre un mundo de metal gris y músculos verdes. Llamó a la estación de artillería y les ordenó que apuntaran al gigante más cercano. La proa se desplegó, revelando el Detroit Smasher y disparó de inmediato. La bola azul anaranjada de plasma condensado navegó a través del vacío, tragándose varias de las naves orcas más pequeñas, que eran demasiado lentas para evitar su camino. Cayó en la parte frontal de la luna, formando un cráter en la mitad de la cara y haciendo que pareciera que acababa de tener un moretón muy desagradable. Inmediatamente, el consumo de energía al disparar el Smasher envió ondas de choque a través de los sistemas de Constantinopla, poniendo automáticamente sus motores, armas y escudos a la mitad de potencia, para evitar sobrecargar completamente el reactor. Tal como estaba planeado, las naves ahora comparativamente más rápidas pasaron, con sus propias baterías cargadas y listas, para hundir sus dientes en las naves orcas. El barco todavía era una bestia, y su casco no era más débil sin sus escudos. Pero el antiguo dicho de que era mejor evitar un golpe que resistirlo seguía siendo válido. La Constantinopla tendría que contenerse mientras su reactor se recargaba, y le correspondería al resto de la armada destruir a la horda orca. Y cuando las primeras lanzas y macrocañones comenzaron a disparar, y los orcos respondieron de la misma manera con sus armas de desecho y látigos gravíticos, se envió una transmisión de voz a través de la flota imperial. La letra fue cantada con entusiasmo por miles de astartes, millones de guardias y 2 hijos del emperador. Por el Imperium. Las armas del Flameuroud sonaron junto al mensaje. Sus lanzas y cañones de bombardeo destrozaron docenas de naves orcas, enviando sus cascos humeantes al espacio, mientras sus tripulaciones bebían el vacío. Aprovechando la brecha temporal en la lucha, disparó su cañón Nova directamente al ya herido Orgmoon. La ojiva acelerada gravitacionalmente impactó en el centro directo del cráter de impacto del Smasher. La luna simplemente se desmoronó sobre sí misma, y la cara ahora aplastada adquirió una apariencia porcina. Siguió disparando las municiones que aún poseía, aunque con un efecto y un volumen muy disminuidos. Los orcos no se quedaron de brazos cruzados, los defensores estáticos podían ser aplastados poco a poco. Sus barcos desafiaban las clasificaciones estándar, y no había 2 barcos que tuvieran ni siquiera un remoto parecido entre sí. Ramsids, Killcrossers y todo tipo de naves, tanto pequeñas como grandes, volaban en círculos como pájaros depredadores. Las naves imperiales más pequeñas, escorts y similares, fueron simplemente devoradas por la invasora marea verde. Cientos de barcos de ambos lados del conflicto morían con cada momento que pasaba. Algunos explotaron y sus reactores se volvieron críticos o fueron consumidos por gigatoneladas de explosivos de alta potencia. Otros fueron partidos por la mitad, debido a acciones de embestida o a las más esotéricas armas gravitacionales orcas. Otros simplemente fueron destrozados. Las alarmas sonaron y las sirenas aullaron mientras el barco se sacudía y se sacudía. Todo esto no fue más que un preludio del verdadero objetivo de la flota. La forma más sencilla y eficaz de eliminar la amenaza que representa un orco Baadag poseído era decapitarlo. Mientras la llamada bestia siguiera viva, los orcos seguirían acudiendo en masa bajo su estandarte de derramamiento de sangre y carnicería. Y así, a medida que la bola de pelusa se adentraba cada vez más en el sistema Ullanor, el proverbial hacha del verdugo fue afilada y engrasada. Izuku se aferró con fuerza a su asiento, como si flotara hacia el vacío si no lo hacía. Los teleportariums de todas las naves de la flota ya estaban llenos de astartes con armadura Terminator, Dreadnoughts y aquellos vehículos que eran lo suficientemente pequeños como para ser teletransportados de forma segura. Los astartes y esos vehículos más grandes como Predators y Rhinos tendrían que ser llevados al campo de batalla en Droppods o Thunderhawks. Izuku estaba atrapado en una cápsula de lanzamiento con varios de sus Olmigti, notando lo delgado que era en comparación con su servoarmadura. Si bien la cápsula que había dejado caer en Caldera era una variante para un solo pasajero, fácilmente capaz de acomodar su perfil más delgado, esta era una cápsula de desembarco estándar para escuadrón.
El asiento era demasiado grande, los sistemas de sujeción demasiado anchos y todo me sobrepasaba en 1 o 2 pies. Resolvió esto usando su kick. Creando una cerradura magnética para la parte trasera de su coraza, se pegó a la silla de metal. Era completamente incómodo, sin duda, pero la incomodidad era preferible a morir por el impacto. Los astartes que lo rodeaban no tuvieron tales complicaciones, revisando una y otra vez su equipo con una facilidad industrial practicada. Uno de los astartes a su izquierda, uno del linaje de Guilliman por el símbolo debajo de su sello de rango, ladeó la cabeza en dirección a Izuku. Mi primarca, ¿dónde está tu manada? Seguramente necesitarás más de un cargador para purgar tantos xenos. Izuku se volvió hacia los astartes, antes de detectar ninguna malicia o broma detrás de sus palabras. Sonrió bajo su casco, preguntándose qué tan verdes eran algunos de los soldados que participaban en la batalla. No te preocupes, hijo mío, el emperador proporciona. Dicho esto, levantó la mano y giró la muñeca. Cuando terminó el movimiento, tenía en la mano una única bala inmolator recién creada. El marine lo miró por un rato más, claramente tratando de descubrir de dónde había venido la bala antes de darse por vencido y volver a su propio equipo. Cuando no pudo determinar que había algo fuera de lo común, se giró para mirar a Izuku. Con el rostro escondido detrás de su yelmo, Izuku solo podía adivinar la expresión facial que estaba haciendo el marine. Así que parece que sí. Izuku escuchó reírse por el vox del escuadrón. Un devorador de mundos habló. No te preocupes, Astrofio. Estás en mi escuadrón, al igual que nuestro padre. Si no bajamos de una pieza, entonces nadie lo hará. Si aún no consigues calmar tus nervios, ¿por qué no lees un poco del códice? Un breve repaso de la guerra orca no vendría mal ahora, ¿verdad? El ultramarine solo asintió y luego se quedó quieto. Izuku abrió un enlace privado con World Theater. Sargento Travik, ¿estoy en lo cierto al suponer que Astropius es bastante nuevo? Sí. Este es su cuarto despliegue en mi equipo. Fue un iniciado hace solo un puñado de años, el pequeño Fragger tiene un buen cráneo en su columna pero no mucha intuición. Estamos tratando de que se relaje un poco, pero aún no lo hemos logrado. Sí. ¿Crees que tendremos que vigilarlo? La respuesta de Travik fue casi de inmediato. No, Astropius es más que capaz de mantenerse a sí mismo. Puede que sea joven, pero se revuelca en la sangre como cualquier veterano. Izuku tarareó en reconocimiento, lanzando una mirada más al joven marine. Entonces llegó la orden. Todas las tropas de cápsulas de desembarco, estén preparadas, desciendan en 20 segundos, prepárense para el combate. Izuku se tensó y luego relajó su cuerpo con fuerza. No le haría ningún bien estar demasiado tenso ahora. Abrió su voz de nuevo al resto del equipo. Entonces, ¿tienes algún rito previo a la batalla que realices? Todos los astartes se miraron unos a otros, debatiendo en silencio antes de asentir en su dirección. A menudo recitamos uno de los himnos de batalla de All Mighty antes de tocar tierra. Dijo Bund, su sonrisa sin casco brillando en la tenue luz de la cápsula. Entonces, como uno solo, Izuku los escuchó hablar. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad nunca podrá extinguirla. Luchamos para salvar el imperio y, al salvarlo, salvamos a la humanidad. Luchamos para salvar a la humanidad y, salvando a la humanidad, salvamos el imperio. Debemos superar nuestros límites y convertirnos en lo que nuestros padres quieren y lo que nuestros padres temen. Debemos ir más allá. Más ultra. Dijo Izuku con una sonrisa. Y con eso, su estómago se le subió al pecho cuando la cápsula se desprendió de la nave, lanzándose hacia el planeta a varias veces la velocidad del sonido. Tembló y tembló, envuelto en fuego atmosférico mientras descendía hacia su objetivo. Las cápsulas señuelo ya estaban cargadas, por lo que el fuego triple A probablemente sería ligero. Eso hizo poco para aliviar los corazones gemelos de Izuku, ya que cada casi accidente sacudía la cápsula violentamente, amenazando con destruirlos por completo o enviarlos fuera de curso. El viaje fue quizás los 90 segundos más largos de la vida de Izuku. El servidor instalado en el techo cobró vida. Impacto en 5, 4, 3, 2, 1. Si el impacto que tuvo en el grupo de un solo hombre había sido malo, entonces este fue positivamente asesino.
Las cerraduras magnéticas que había atado a él se rompieron, haciéndolo impactar el piso del Ceremite con suficiente fuerza como para herir gravemente a un humano normal. Incluso con su musculatura mejorada y su guante blindado, todavía sentía cada parte del impacto. Sin embargo, no estaba muerto, y un rápido diagnóstico cortesía de Balmung le hizo saber que la mayor parte del daño era superficial. El dolor de su ahora magullado coxis tendría que aliviarse hasta después de la batalla. Entonces las puertas volaron y el ruido de la guerra llenó sus oídos. Habían aterrizado muy lejos del resto de las fuerzas imperiales, a unos pocos kilómetros de la base de la montaña que los orcos estaban usando como su principal base de operaciones. Para cuando dio el tercer paso, la cepa más bestial de orcos ya corría hacia ellos. Corriendo precipitadamente hacia su fuego sin ninguna preocupación en el mundo. Detrás de sus primos más estúpidos, el gigantesco conjunto Auspex de Izuku detectó movimiento en enormes defensas estáticas. Esos orcos elevados que poseían pensamiento táctico. Escuadrón AM-14 Alpha, agrupación estrecha, fuego para lograr efecto. La voz de Travik sonó por el box, lo suficientemente comprensible como para distinguirse por encima del ruido de la interferencia. 8 volters, un lanzallamas, una pistola de plasma y el arma de Izuku se levantaron para enfrentarse a la horda que se aproximaba y dispararon. Unos tensos segundos más tarde, su ruido fue rápidamente reemplazado por el rugido de Chainswords, el zumbido de Power Fist y el chirrido de metal contra metal. Los orcos eran fácilmente rivales para un marine espacial en términos de masa muscular pura, y había que tener cuidado de nunca bajar la guardia para que un trozo de metal vagamente afilado atravesara tu armadura. Pero los marines espaciales, incluso los menos experimentados, tenían habilidades con la espada más allá de lo que estos especímenes bestiales podían igualar. Por supuesto, sus números todavía duelen. Gun llevó un chopa a su hombrera, el Ceremite ablativo se partió en dos por la fuerza del hacha improvisada. Y Thor tuvo que empalarse con la bayoneta de un orco para poder acercarse lo suficiente como para decapitarlo. Y Travik se encontró peleando a puñetazos con un nuevo orco particularmente estúpido, a quien no pareció importarle o ni siquiera darse cuenta de que le faltaba uno de sus brazos. Izuku tampoco lo tuvo fácil, unas pocas docenas de orcos lo atacaron, aunque deliberadamente o, más probablemente, por coincidencia, ya que todos vinieron hacia él a la vez. Inmolator tras Inmolator se estrelló contra los cuerpos de los orcos, encendiéndolos desde dentro y consumiendo su carne adyacente a los fungoides en bolas de fuego en miniatura. Aún así vinieron, obligándolo a empuñar su pistola y su garra tóxica. Las toxinas los devastaron tanto como los explosivos, deteniendo corazones y derritiendo la carne en sopa. Adelante. El grito de Travik llegó detrás de él. Avance. Gun repitió a su lado. Empuja. Rugió Astropius, despejen el camino para el primarca. Izuku conocía el propósito de la invasión. Si bien sus hijos y sobrinos se enfrentarían a los orcos en una batalla abierta, él tenía una tarea específica por delante. Buscaría al caudillo de este planeta, y luego él y Vulcan lo purgarían de la existencia. Primero necesitaba ponerse en posición, y eso significaba liberarse del tumulto. Balmung pensó para sí mismo. ¿Puedes hacerte cargo de la pistola? ¿Estás seguro? La última vez que hice algo como esto fue bastante traumático para ti. Por eso te doy permiso esta vez. Necesito espacio para ver y un momento para pensar. El designador de objetivo es extremadamente complicado de hacer tal como está. Si tengo que defenderme de los orcos mientras lo hago, temo por su integridad. Balmung no dijo nada, pero después de unos 2 latidos, Izuku perdió toda sensibilidad en su brazo derecho. Lo vio moverse erráticamente por un breve momento y activó el sensorium integrado en su casco. Con el nuevo flujo de información, su brazo se estabilizó, antes de girarse para mirar detrás de él y disparar. Algo grande cayó al suelo detrás de él, e Izuku estaba satisfecho con la situación por ahora, dirigiendo su atención a su otro brazo, y a su kick. El movimiento biológico es muy contrario a la intuición. ¿Cómo diablos Izuku se las arregla así todos los días? La información adicional que obtuvo del traje le dijo todo lo que había en un radio de 40 metros a su alrededor.
Exigía al procesador de su chip analizar tantos datos a la vez, tratando de predecir el movimiento de unas pocas docenas de orcos y 9 astartes involucrados en el fragor del combate cuerpo a cuerpo. Pero cada orco derribado era una variable menos. Cada tirón del dedo índice de Izuku era un punto menos de datos para recopilar. Balmung Construct fue un director de orquesta, la constante afluencia de datos fueron sus músicos, y la muerte su gloriosa sinfonía. A Izuku no le gustó su kick. Eso no era del todo cierto. Era increíblemente útil en prácticamente cualquier situación que se le ocurriera, y sería un idiota si no lo usara en batalla o para reabastecerse en territorio hostil. Pero todavía no le gustó. Cada vez que lo usaba, le recordaba las angustias y el dolor de los que pensaba que se había ocupado. Cada revista creada, cada granada nueva, cada bocado de comida o bebida era un recordatorio de que él no pertenecía aquí y que su hogar, su antiguo hogar, en cualquier caso, estaba perdido para siempre. 1500 años. No tenía ninguna razón para suponer que la dilatación del tiempo había cambiado desde su llegada, y eso significaba que todo lo que había conocido estaba muerto hacía mucho y reducido al polvo de la historia. Recordaba a personas de su pasado, pero invariablemente sus pensamientos giraban en torno a cómo habían estado muertos durante más tiempo del que había existido cualquier civilización singular. Quizás la dilatación había empeorado de alguna manera, e incluso el propio planeta había cambiado de cara. Quizás no quedaba nada de su mundo, ya que la versión del Sol que orbitaba se había expandido durante mucho tiempo y se había tragado cualquier rastro de la vida que albergaba, excepto él mismo. Cortó la cara de un orco con el hacha de otro, antes de destrozar el brazo de este último con su garra Tox. Sintiendo una apertura en la batalla, giró su muñeca. En un breve destello de luz apareció la carcasa del designador de objetivo. Paso 1 de la construcción. Completo. Realmente no le gustaba su kit. La bestia se levantó de su trono, contemplando la batalla desde el ojo de su templo gargante. Tenía que darle crédito a los humanos. Estaban dando una pelea adecuada, mucho mejor de lo que había esperado de una raza tan cobarde. Titanes que eran rivales iguales para sus gargantes y estompas, caballeros imperiales y gorganauts, o eran morganauts. Se batieron en duelo por hordas de criaturas más bestiales y sus hijos elevados bajo su sombra personal. Millones de humanos con toscas armaduras antiaéreas y armados con lamentables armas láser. Miles de esas criaturas astartes, o niños de hojalata, como los llaman los bestiales orcos. Se preguntó distraídamente dónde estaba el gigante, que sus soldados de caldera informaron que estaba. Ninguno de sus comandantes ni los nobs de los orcos menores informaron haber visto a un gigante de 3 metros de altura empuñando un enorme martillo. Lo que significaba que o estaba merodeando sigilosamente por el campo de batalla, una hazaña difícil para una criatura tan colosal, o se estaba escondiendo. Al menos se había visto a esa extraña criatura con un casco de calavera, la que, según las castas inferiores, tiene a Gretchins en sus manos, y puede robar cualquier cosa de cualquier lugar. No estaba al tanto de ningún poder psíquico que pudiera crear objetos sólidos y permanentes, por lo que descartaba esa posibilidad. Se rascó la cabeza de nuevo, preguntándose si tal vez sus orcos inferiores sabían algo que él no sabía, y tratando de descubrir cómo alguien puede disparar un rifle mientras sostiene a Gretchins. Izuku se impulsó hacia una cornisa, solo para alejarse rápidamente del borde y simultáneamente dejar caer 2 granadas incendiarias de sus rodillas. Subieron con un golpe sordo seguido poco después por el sonido de los gritos de Gretchin. Respiró el aire sobreoxigenado, saboreando el humo acre mientras la patrulla, en realidad solo un grupo de Gretchin individuales, que daban una vuelta vaga alrededor de este puesto de avanzada, ardía detrás de él. Descansando solo por un breve momento para que su cuerpo se adaptara a la nueva mezcla de drogas de combate que acababa de inyectar, después de que pasó, se levantó. Se había separado del escuadrón hacía algún tiempo después de detectar el afloramiento, confiando en que permanecerían con vida el tiempo suficiente para felicitarlos por la finalización de la batalla. Subir a su punto más alto fue fácil, una vez allí se agachó y plantó el designador Target. Montado sobre un trípode, era poco más que un telémetro básico. La verdadera complejidad estaba en la extremadamente compleja matriz de transmisión, diseñada para poder ser detectada en la órbita superior si fuera necesario.
Afortunadamente, no fue así. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Ese andador parece tremendamente resistente y no tenemos apoyo orbital de sobra. Tengo dos opiniones. Izuku habló en voz alta, ya que la única patrulla era actualmente un montón de carne carbonizada a unos metros de distancia. Si funciona, entonces genial. Si no funciona, entonces de repente ya no será mi problema. Sobrevivir a los miles de orcos que atacarán mi posición sí lo será. Esa es una manera horrible de ver las cosas. Tal vez. Izuku dijo encogiéndose de hombros. Pero me ha mantenido con vida hasta ahora. Golpeó el botón con el puño. El Princeps Titus Esau vio la runa indicadora cobrar vida en el rabillo de la visión de su titán. Sus ojos Auspex se abrieron ante la información, enviando telemetría a su cerebro cogitador de su objetivo escaneado, el próximo enemigo al que se enfrentarían en este mundo árido. Príncipe Titus, ¿me oyes? Una voz crujió por el bots se abrió camino hasta su oído. Había tan poca separación ahora, él era un titán clase señor de la guerra de Legio Caurtos tanto como era humano. Una fusión pura del alma humana y la durabilidad de las máquinas divinas del Omnicia. Escucho. ¿Quién habla conmigo? Código de identificación. Aquí ya. ¿Estás recibiendo los datos del objetivo? Su corazón reactor se erizó ante las palabras codificadas, incluso por más sagradas que fueran. Un primarca le estaba hablando y, sin embargo, su voz estaba llena de preguntas. Lo soy, las bendiciones del dios máquina aseguran que estoy funcionando bien dentro de parámetros aceptables. Lo que de ella, lo he designado como objetivo prioritario, designación Alpha Primaris. Está en camino directo al avance principal. ¿Puedes sacarlo? ¿Puedo sacarlo? Titus casi habría esbozado una sonrisa si todavía hubiera recordado cómo mover los labios. Mi manípulo caminará. No temas, hijo del Omnicia, la miserable perversión del santo rostro del dios máquina no permanecerá. Su blasfemia será purgada con plasma, láser y rayo. Un simple sí habría sido suficiente, pero es bueno ver que todavía tienes la moral alta. El cuerpo chasis de Titus se estremeció, tanto por la rabia como por el estrés de avanzar mientras estaba bajo fuego. Eres tan frívolo con los modales de adoración. Caminé junto al Omnicia cuando era niño, y lo he visitado en Terra desde su internamiento. Caminé por el suelo sagrado de Marte y vi los museos más antiguos, conservados por el propio Sigilita. Creo que eso me ofrece cierto grado de ligereza. Titus se negó a responder, poniendo los ojos en blanco mientras avanzaba hacia la creación profana. Objetivo avistado. Que el Omnicia lo juzgue. Agitó un puño disparó sus armas. Izuku nunca antes había visto un titán. Sin duda, sabía de su existencia y, inmediatamente después del asedio de Terra, había visto varios montones de chatarra de acero y adamantium que supuestamente eran titanes destrozados. Había desestimado las afirmaciones, ya que seguramente algo no podía ser tan grande y aún así soportar su propio peso. Él estaba equivocado. Estaba tan equivocado. Lo primero que notó fue la luz, una luz cegadora que cruzaba el cielo como un meteoro a través de la atmósfera. Impactó la gigantesca máquina orca que chisporroteaba contra sus escudos de energía. Luego, unos segundos después, se produjo un temblor en la tierra que casi lo hizo caer del suelo, seguido de un ruido que sintió en los dientes y en los huesos más de lo que escuchó con los oídos. Tal poder destructivo, y todo lo que pareció hacer fue despertar al constructo de su posición estacionaria y comenzar a caminar hacia el fuego entrante. Estaba a kilómetros de las líneas del frente, e incluso allí podía ver las siluetas amenazantes de las legiones de titanes. Sabuesos de guerra del tamaño de bloques de apartamentos andantes, Reavers, Warlords e incluso un par de Imperators que empequeñecerían a la mayoría de los rascacielos humanos, con su colosal armamento apuntando a la malvada creación de los orcos. No tenía una escala precisa con la que pudiera comparar la creación orca, pero la estimación que había elaborado lo dejaba entre 150 metros y 210. Se giró hacia la dirección del golpe, solo para que un segundo rayo de luz se precipitara hacia él, atravesando sus escudos improvisados y sacándolo.
su reactor se volvió supercrítico inmediatamente después, y sus escudos contuvieron la explosión durante una fracción de segundo antes de fallar finalmente. La bola de plasma se expandió como una bomba nuclear, aunque técnicamente era una bomba de fusión en lugar de fisión, pero eso no hizo mucha diferencia. Una área del tamaño de una pequeña colmena se convirtió en fuego y muerte. Los orcos a 1 kilómetro alrededor de la detonación ardieron por el calor ambiental y miles murieron en segundos. Entonces llegó la onda expansiva, matando a ese número nuevamente mientras avanzaba por el suelo. Izuku tuvo el tiempo justo para ponerse a cubierto, clavando su garra Tox en el suelo y aferrándose con todas sus fuerzas antes de que una explosión con la fuerza de un huracán lo azotara. Cuando el polvo se asentó, asomó la cabeza por encima del trozo de rocacemento en ruinas que servía de escudo térmico. Era como si el infierno hubiera llegado a la tierra. El suelo quedó negro por el calor y los incendios arrasaron todo el combustible que no había sido destruido por la explosión. Ahora había una mancha circular en el planeta Ullanor, donde un área que conducía a la fortaleza montañosa de los orcos había sido limpiada de toda vida, o incluso de evidencia de que había existido vida allí. De hecho, el humo de las hogueras enmarcaba bastante bien la montaña. Cubierto como estaba de chatarra y docenas de generadores de escudos de vacío superpuestos, ocupaba una mitad sólida de toda la zona de batalla hasta el punto en que era fácilmente visible desde la órbita. Los orcos estaban saliendo de él hacia sus trincheras y líneas de fuego, pero parecía que no tenía otro propósito más allá de un área de preparación. Izuku frunció el ceño, algo no estaba bien. Sin embargo, no podía señalar exactamente qué estaba mal. El titán orco más grande de la zona había sido destruido, pero los orcos continuaron como si su plan no hubiera sido interrumpido. ¿Dónde estaba su jefe de guerra? Ullanor volvió a temblar, aunque no se debía a ninguna ordenanza que reconociera. Y en lugar de un solo terremoto como resultado de un impacto o explosión particularmente grande, este fue continuo. Por capricho, creó un par de macrobinoculares y echó un vistazo a la montaña. ¡Oh, joder! El miedo genuino nubló los corazones de Izuku. Pensó que había logrado forzar esa reacción particular a lo más profundo de su psique, junto con muchas otras cosas de lo que solía ser. Pensó que todo lo que había visto, todo lo que había hecho, todo había valido la pena para dejarlo sin miedo, sin dudas. Él estaba equivocado. La montaña no era una montaña. Con los binoculares, pudo ver claramente que la montaña no estaba simplemente cubierta de metal, sino que era metal. Una gigantesca pila de chatarra y metal forjado, extraídos de quién sabe cuántos campos de batalla. Podía detectar marcas imperiales de media docena de capítulos de marines espaciales, tanques y aviones, incluso algunas naves del vacío más pequeñas. Vio estructuras blancas curvas que supuso que eran el Darurait Bone. Incluso vio algunos sellos de traidor, la estrella de 8 puntas pintada con pintura verde, para formar las grandes fauces lascivas que los orcos tomaron como estandarte. El estruendo se hizo aún más poderoso, derribando varias de las pocas estructuras que habían sobrevivido a la explosión del titán. 2 grandes luces rojas se encendieron como un faro del inframundo, y los crueles y siniestros oculares parecían enfocarse directamente en él. Una mandíbula abierta se abrió, en un facsímil de risa estridente. Y entonces, con un gemido de engranajes titánicos y el áspero silbido del sistema hidráulico, la montaña se levantó. Vulcan había estado mirando por la ventana del Flameurout, observando la batalla a continuación durante las últimas horas. El teleportarium había sido su hogar durante toda la batalla hasta el momento, esperando la señal para descender al planeta de abajo y arrancar la paliza. Corazón de esta amenaza al imperio. Ahora estaba sintonizando desesperadamente la frecuencia personal de Izuku, esperando más allá de toda esperanza que fuera lo que fuera, su hermano menor todavía estuviera vivo. Hace apenas un minuto, sus sensores habían registrado una enorme huella de calor en la superficie, más grande incluso que los titanes de clase Imperator en al menos un orden de magnitud. Era más parecido a una nave del vacío que a algo terrestre. De repente, sus manípulos titán fueron atacados, y la característica del terreno que habían detectado desde la órbita y decidieron que era una montaña o una pequeña cadena de montañas, resultó ser una máquina de guerra orca de proporciones inimaginables. Y se estaba moviendo.
Vulcan contuvo el suspiro de alivio cuando la señal finalmente regresó de Izuku. La voz en el box crepitaba con una fuerte interferencia. No mostraba ningún signo de interferencia intencional. La incomprensiblemente grande planta de energía del orco debía estar distorsionando la señal con su mera presencia. Buan. Reino Etio tu W. No le importó, ya que casi le gritó al taumaturgo. Aléjate de allí. Ponte a cubierto. Hacer algo. Podemos darle a Constantinopla tiempo suficiente para lanzar un ataque orbital. ¿Me escuchaste, Izuku? Un ataque orbital. Enunció demasiado las últimas palabras, esperando más allá de toda esperanza que Izuku lo entendiera. Hubo un triple clic del transmisor de voz, una confirmación de cuando no se podían usar palabras. Hizo que sus hombros se hundieran aliviados antes de volverse hacia el planeta, justo a tiempo para ver la ráfaga inicial de fuego de lance descender. Izuku se alegró de que la cacofonía de la guerra ahogara sus gritos. No era pánico ni terror, sino simplemente el grito de alguien que corría para salvar su vida. No se molestó en matar orcos mientras corría, sino que simplemente evadió sus golpes lo mejor que pudo, detuvo los que no pudo y mató a los orcos que bloqueaban su camino. Miró el número en la parte inferior de su heads-up display. 43 km por hora. Estaba cubriendo la distancia más rápido que casi cualquier humano que no tuviera un kit de velocidad dedicado, y todo lo que podía hacer era maldecirse a sí mismo por ser demasiado lento. Entonces el mundo se volvió mucho más brillante de repente, como si alguien hubiera encendido un reflector detrás de él. Sabía que una ráfaga de lanzas iba a ser el precursor de lo que vendría después, lo que significaba que solo tenía unos segundos para prepararse. Agachándose en una trinchera, movió sus brazos, creando rápidamente lo que necesitaba. Generador de escudo. Fuente de alimentación. Placas de adamantium para encajar entre sí. Adhesivo. Roscado de auramita. Balmun ayudó a diseñar mientras hacía las piezas, haciéndolas sutilmente más resistentes. Cuando vio que el cielo rápidamente se tornaba de un azul apagado, activó su refugio improvisado. El Smasher era demasiado destructivo para usarlo tan cerca de fuerzas amigas, pero un Nova Cannon normal ciertamente no era mucho mejor. De hecho, se encontró esperando que los escudos de los orcos resistieran por un tiempo, para poder disipar la mayor parte de la energía del ataque y, presumiblemente, salvar muchas vidas imperiales. Cuando el orbe azul pálido cruzó el cielo, Izuku cerró los ojos y se preparó. El impacto no fue algo que él alguna vez pudiera describir. Era como estar en el centro de un terremoto, un huracán y una licuadora al mismo tiempo. El suelo simplemente cayó, luego se apresuró a embestirlo, el aire estaba hirviendo y lleno de escombros, yendo a velocidades de viento más propias de los gigantes gaseosos. Su escudo de alguna manera logró resistir la onda de presión, pero varios pedazos de escombros, y un orco que aún gritaba, finalmente lo derribaron con sus apresurados impactos. El sonido de la arena a 1000 millas por hora contra el adamantium es algo que Izuku sabía que acecharía en sus pesadillas, junto con los tentáculos llenos de ojos de un antiguo mentor y la risa sanguinaria desde las profundidades de una fábrica. Luego, se hizo un silencio casi entrecortado. Asomando la cabeza por encima del escudo térmico de adamantium, ahora brillante, Izuku contempló Armagedón. La mayor parte del suelo alrededor de la enorme máquina de guerra que la rodeaba ahora era lava fundida, rocas brillantes o vidrio. Izuku alcanzó su casco con manos temblorosas, abrió el sello y simplemente se quitó el casco, maravillándose ante la destrucción total y absoluta. Era hermoso de una manera brutal y primitiva, como un paisaje formado enteramente por vehículos terrestres a punto de sufrir accidentes absolutamente horribles. Varios kilómetros cuadrados de terreno desolado, todos centrados en el templo orco gargante. A pesar de todo ese daño, todavía se mantenía orgulloso. Su cara se hundió ligeramente, colapsando sobre sí misma debido a una combinación del daño y su propio peso. Por un momento único y glorioso, Izuku pensó que de alguna manera habían logrado desactivar al gargante sin necesidad de destruirlo por completo. Esa incipiente esperanza fue destrozada por un paso pesado y trascendental. El gargante todavía estaba erguido.
Claro, sus escudos estaban caídos, probablemente para siempre, y la parte superior de su cabeza y hombros brillaban al rojo vivo como su escudo, pero todavía caminaba sobre sus piernas del tamaño de una ciudad. Sus brazos llenos de armamento todavía recorrían el campo de batalla de un lado a otro, buscando objetivos grandes o lo suficientemente concentrados como para que valiera la pena dispararles. Sintió que un terror primitivo le subía por la espalda. Si hubiera resistido tanto castigo y todavía estuviera activo, se necesitaría mucho, mucho más para destruirlo. Izuku se hundió, tratando de pensar en algo que pudiera derribarlo y fallando. Una luz parpadeante dentro de su casco llamó su atención y rápidamente se lo volvió a poner. Apenas un momento después, la voz de Vulcan llenó sus oídos. Izuku. ¿Estás bien? ¿Está muerto el gargante? No. Su odiado tartamudeo volvió a levantar la cabeza, pero Izuku parecía no poder reunir la suficiente compostura como para preocuparse. Está dañado pero camina. Tal vez 1 o 2 disparos de lanza lo derribarían definitivamente, pero supongo que las naves están fuera de posición ahora, ¿verdad? Correcto, la batalla nos ha obligado a alejarnos del ángulo de ataque óptimo. La única opción que nos queda es teletransportarnos y atravesarlo a pie. Quizás la parte más vulnerable de este drake sea más blanda que sus escamas. Dejó escapar un suspiro antes de volver a ponerse el casco y volver a sellarlo. Después de todo, realmente había llegado a esto, a pesar de sus mejores esfuerzos. Un costoso y sangriento asalto terrestre, no solo contra las posiciones orcas, sino también contra el propio gargante. Su mirada recorrió el suelo destruido. El número de restos de naufragios amontonados por la fuerza de la onda expansiva casi desafiaba el recuento. Miles de vehículos orcos, de todas las formas, tamaños y configuraciones, colocados en pedazos. Al asalto imperial no le había ido mucho mejor. Rhinos, Predators, Landspeivers y Landravers yacían amontonados, algunos brillando, otros destrozados y otros casi aplastados como una lata. La Guardia Imperial de Manrus, los Apt Scouts Salamander e incluso algunos Sentinels que aún se mueven. Al verlos, una idea comenzó a formarse. Vulcan, ¿eres capaz de localizar mi señal? La interferencia ha disminuido considerablemente, probablemente debido a que se completó la secuencia de activación de la construcción. ¿Qué estabas pensando? Estoy pensando en algo realmente estúpido. ¿Cuál es el vehículo más rápido que tenemos que aún sea lo suficientemente pequeño como para poder ser teletransportado? Hubo un largo y significativo silencio por parte de su hermano. Una moto acuática tipo Astartes. A Flameuroud le quedan algunos restos de la herejía en sus profundidades. Su voz estaba mezclada con miedo, asombro y una clara sensación de incredulidad. Izuku sonrió internamente, esperando terminar su oración antes de que su sentido común o su autoconservación volvieran a él. ¿Te importaría enviarme uno?, preguntó Izuku, tratando de ocultar el descaro de su voz. Como respuesta, el aire se espesó cerca de él y empezó a sentir el sabor del ozono en el aliento. Un trueno de aire desplazado más tarde Izuku contempló su liberación. Era largo y estrecho, como si a un misil le hubieran dado asiento y mecanismo de dirección. Redondeada e inclinada, la placa frontal dio paso a placas de tumbas expuestas y aletas estabilizadoras. Diales esotéricos y grebles mecánicos cuya función no podía intuir estaban esparcidos por todo el compartimiento del motor, aunque el lugar real en el que estaría sentado era comparativamente pequeño dada la longitud del vehículo. Sobresaliendo del frente de la placa delantera, Izuku inhaló al ver el revelador carrete de enfriamiento azul de un camión de plasma. Tomó asiento y le preguntó a Balmun cómo usar uno. Después de algunos movimientos experimentales y exploratorios, la Hedvige cobró vida con un rugido que rápidamente se calmó hasta convertirse en un ronroneo feroz. Izuku agarró las manijas del volante y le dio un giro provocativo, haciendo que la bicicleta rodara suavemente hacia adelante. Después de unos cuantos giros lentos a izquierda y derecha, usó el bloqueo magnético de su pierna izquierda y aceleró el motor a velocidad roja. No aceleró en el sentido normal.
se disparó hacia adelante, con un nivel de aceleración que mataría absolutamente a un humano no aumentado, e incluso dejó a Izuku con puntos oscuros en su visión. Sin embargo, algunos contraagentes fueron cortesía de Balloon, y su visión volvió a niveles funcionales. El golpe de pura aceleración lo golpeó como un camión, y un momento después se reía como un loco. No es de extrañar que el Khan disfrutara tanto de esto. Sus sistemas límbico y circulatorio estaban en llamas, la adrenalina y las drogas bombeaban por sus venas de una manera notablemente similar a como la moto a reacción consumía su propio combustible. Hay un hangar para aviones cerca de la cabeza del Gargant, con paredes lo suficientemente delgadas como para que nuestras balizas teletransportadoras puedan funcionar correctamente. Inténtalo y apunta a ello. El consejo de Vulcan fue un simple aleteo en sus oídos, mientras el viento aullaba a su alrededor. Vulcan. ¿Te importa si me quedo con este? Aulló en su voz, el éxtasis llenó su voz. No. Puedes tenerlo, pero tendrás que sobrevivir para volver a usarlo. Más risas brotaron de él, aunque Balmung estaba extrañamente silencioso bajo las olas. Mantener el cuerpo de Izuku funcionando correctamente mientras volaba por el aire a velocidades cercanas a las máquinas era probablemente un proceso más exigente de lo que pensaba. Disparó el camión de plasma, perforando un agujero en un caminante orco destruido, antes de girarse y hacer un giro de alerones sobre su cuerpo colapsado. Gritó de alegría, incapaz de contener su euforia incluso mientras corría hacia el gigante caminante en la distancia. Miró hacia arriba, descargando energía en su auspex y esforzándose al máximo. Vio varias de las torretas de defensa más pequeñas del Gargant girando hacia él. Obviamente habían notado su aproximación. Ninguno de los armamentos primarios era lo suficientemente rápido como para rastrearlo con algún grado de precisión, aunque incluso un golpe indirecto sería suficiente para convertirlo en poco más que átomos sueltos. 4 kilómetros. Izuku nunca se había considerado un jinete de adrenalina, pero no pudo evitar la sonrisa salvaje que se extendía por su rostro. Adelante, muchachos. Se rió de alegría cuando los disparos llenaron el aire, obligándolo a esquivar erráticamente. Las balas pasaban silbando a su lado, cohetes y misiles surcaban el aire en un vano intento de reducirlo a escoria, mientras los láseres y el plasma cocinaban el aire a su alrededor. 3 kilómetros. Uno de los principales sistemas de armas del Gargant, una colosal réplica de un megavolter de 20 cañones, se puso en marcha antes de desatar un torrente de fuego muy impreciso. La sólida pared de altos explosivos intentó en vano seguir la trayectoria de Izuku y atraparlo en su masa. Izuku se rompió rápidamente, confiando en Balmung para evitar que se desmayara, antes de cambiar rápidamente su velocidad y ángulo. El arma, destinada a matar hordas de infantería o acribillar los escudos vacíos de los Titanes Imperator, no podía rastrear el objetivo singularmente móvil al que se enfrentaba. 1.5 kilómetros. Cuando se acercó, notó movimiento en la piel de la bestia. Los orcos que llevaban mochilas de cohetes de gran tamaño, Storm Boys, los había llamado el informe, salieron en tropel de las escotillas y corrieron a su lado, tratando de embestirlo o dispararle. La mayoría simplemente gritó, perdiendo la concentración en la ráfaga de velocidad, solo para ser rápidamente destrozados por fuego amigo. Algunos se encontraron directamente frente a su proa y fueron destrozados por el camión de plasma o manchados en la parte delantera de la moto a reacción. Un disparo afortunado perforó el cardán del propulsor auxiliar, e Izuku maldijo en voz baja cuando comenzó a chisporrotear y emitir humo. 1 kilómetro. De repente, uno de los diales comenzó a girar erráticamente antes de caer muerto en su alojamiento. Maldijo en voz alta al darse cuenta de que su dirección ahora estaba comprometida y reaccionó con lentitud. Lo compensó bajando la velocidad y acelerando al azar, su cabeza y su cuerpo temblaban violentamente hacia adelante y hacia atrás con cada movimiento abrupto. Girando a izquierda y derecha para evadir más fuego entrante, activó su señal de comunicación mientras se acercaba a la puerta del hangar. Prepararse. La LZ estará caliente. Creyó escuchar un clic en respuesta, pero estaba tan concentrado en no estrellarse que no lo registró. Un diente gigantesco bloqueó su camino, sin ningún propósito aparente para los orcos más allá de proporcionar una fuente de entretenimiento, cuando un pobre piloto se estrelló contra él.
Izuku apretó el gatillo de su cañón de plasma y lo mantuvo presionado hasta que pudo sentir el peligroso calor del arma en su rostro. El diente tenía un agujero limpio, del que aún goteaba metal fundido, y lo atravesó hacia el hangar propiamente dicho. Su moto a reacción patinó sobre las irregulares placas de la cubierta, pulverizando a varios Gretchins que habían estado realizando mantenimiento en un tosco avión orco que se parecía más a un tanque con alas atadas a los costados. Tir. Luchó con los controles, perdió la pelea y cayó con su bicicleta. De repente, el bloqueo magnético de su pie se soltó, lo que provocó que saliera disparado como una piedra de una onda. Dando vueltas por el aire, clavó su garra Tox en el techo. Gritó de dolor mientras su hombro se tensaba bajo la fuerza, pero su armadura, sus músculos mejorados y su esqueleto reforzado lograron mantener su brazo en su lugar mientras desaceleraba hasta detenerse. Colgando del techo, colgaba quizás a una docena de metros por encima de la bola de fuego en rápida expansión, que una vez había sido una finta bomba orca. El olor a carne cocida llegó hasta él. Debió haber chocado con algo inflamable cuando atropelló las grutas. Intentó recuperarse mientras su visión nadaba con puntos negros y brillo plateado. Tuvo que parpadear varias veces antes de que su visión finalmente se aclarara, revelando un caos total. Los orcos menores se arremolinaban alrededor, asando garrapatos en la fogata improvisada, mientras los diminutos Snotlings y Gretchin intentaban volver a controlar el fuego. Ninguno de ellos le dedicó una mirada, probablemente pensando que había muerto en el impacto de su bicicleta o al hacer contacto con el techo. Al mirar a su alrededor en busca de su bicicleta, vio que se había enterrado primero en una gran pila de láminas de metal, el material más blando había cedido bajo la fuerza del impacto y había formado casi una flor a su alrededor. Saltó desde su posición y se posó en la humeante popa de su transporte. Sonrió y comenzó a usar su Kirk, formando un pequeño cilindro con un relé de transmisión conectado a una frecuencia específica antes de arrojarlo al suelo. Los orcos de repente se quedaron quietos y miraron a su alrededor confundidos, tratando de descubrir qué estaba mal solo para que el aire se espesara y con un trueno aparecieron una docena de Terminators. Su fuego indiscriminado derribó a una docena de orcos antes de que pudieran reaccionar adecuadamente. Afortunadamente, ninguno de los orcos mayores de la bestia había estado presente, por lo que ninguno de ellos había pensado en traer ningún tipo de dispositivo de señalización o transmisores de voz. Una vez que terminó la matanza inicial, se desplegaron, colocaron balizas de teletransportación más grandes y aseguraron el hangar adecuadamente. Una vez terminado su trabajo, el aire crepitaba una y otra vez a medida que más y más hombres y material eran teletransportados al vientre de la bestia. Más terminadores. Torretas automáticas de tarántula. Emplazamientos de armas pesadas y servidores armados para tripularlos. Todo lo que el Imperio necesitaría para crear una cabeza de playa y protegerla contra la resistencia orca organizada. Vulcan emergió después de casi un minuto completo de estallidos y crujidos casi constantes, se dirigió directamente hacia Izuku, quien ya se había bajado de su bicicleta destrozada y estaba tratando de liberarla. Izuku, agradezco que estés bien, pero por favor nunca más me pidas que te ayude así. Preferiría que tu pareja no me destripara, si es posible. Izuku simplemente se dio vuelta, sonriendo como un idiota debajo de su casco. Aunque fue muy divertido. Vulcan simplemente negó con la cabeza, e Izuku creyó escucharlo susurrar, igual que el Khan. Bajó su respiración. Luego levantó a Don Tremor sobre su hombro, mirando cada parte del herrero que estaba dentro. Debemos ponernos en marcha. Aunque ya hemos acabado con estos brutos, las criaturas más inteligentes sin duda habrán sido alertadas de nuestra presencia. Debemos cortarle la cabeza a esta serpiente antes de que su veneno nos abrume. Izuku asintió, quitándose el rifle de la espalda y cargando una bala con un gesto decidido. Yo cuidaré tu espalda. No hay necesidad de descuidarse. Con eso, el Forgemaster y el Assassin salieron corriendo por el pasillo, decididos a detener esta locura de una vez por todas. La bestia se rió para sí misma. Ambos problemas estaban ahora en el mismo lugar, incluso si avanzaban hacia él con una velocidad algo preocupante, lo que significaba que finalmente podía quitarse las espinas de su costado que con tanta determinación le habían impedido reclamar su premio. Eran poderosos, sin duda.
Los observó a través de cámaras instaladas por aquellos orcos elevados, que entendían el valor de esas cosas más allá del mero entretenimiento. Observó cómo dejaban una franja sangrienta en los pasillos y cubiertas del templo Gargante, dejando los suelos teñidos de un rojo apagado con vísceras orcas. Sus tropas de choque que se teletransportaban hacían más o menos lo mismo, aunque con mucho menos éxito. Eran meramente transhumanos, fáciles de despachar, y él no se había dignado poner a muchos de los elevados en el camino de sus dos molestias. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido una pelea adecuada, y no sentía ninguna razón para retrasarlos con algo más que la más mínima muestra de resistencia. Quería que estuvieran bien calentados antes de romperles la columna y sorber la médula como si fuera vino. Izuku estaba sudando profusamente debajo de su traje de piel. Incluso con los paneles y el músculo sintetizador actuando como disipador de calor, el sudor todavía corría por su espalda, se acumulaba en su frente y hacía que el movimiento fuera singularmente incómodo. Los orcos simplemente nunca dejaron de llegar. Docenas en cada corredor, hasta el punto en que cada paso dado tenía el costo de 1 o 6 orcos. Había agotado toda la munición que había traído consigo hace mucho tiempo, por lo que constantemente usaba su kit para reponer sus cargadores. Los casquillos de bala cubrían el suelo, rodando en la sangre oscura y la sangre verde. A Vulcan le estaba yendo mucho mejor. Blandió su martillo más rápido de lo que debería haber sido posible con algo tan grande y pesado, pero emitió sonidos casi cortantes mientras pulverizaba el aire. Vulcan blandió Don Tremor, un arma tan pesada que ni siquiera un Astartes con placa Terminator sería capaz de levantarla, con un solo brazo mientras usaba su guantelete lanzallamas en el otro para inflamar a los pieles verdes que se abalanzaban. Sin embargo, incluso él mostraba los más leves signos de esfuerzo. Gotas de sudor apenas habían comenzado a acumularse en su cabeza calva. Izuku una vez más creó otros tanques de Prometeo de tamaño casi cómico para Vulcan. Incluso con su peculiaridad que le permitía producir líquidos demasiado comprimidos, el gran volumen de fuego requerido por su viaje significó que los agotó rápidamente. Orco tras orco tras orco tras orco se acercaron a ellos, aullando, riendo, gritando, aullando, rugiendo, aparentemente sin importarles en absoluto sus propias vidas. Sonreían con alegría perversa y bárbara mientras morían en masa. La oportunidad de morir en una pelea parecía ser todo lo que querían en la vida. Los cuerpos se amontonaron incluso cuando las paredes de chatarra de los pasillos del Gargante se hincharon con el peso de todos los orcos que intentaban conseguir un pedazo de ellos. La arquitectura se volvió más reconocible a medida que profundizaban, y los diversos restos se convirtieron en vehículos imperiales reutilizados de siglos pasados. Izuku vio varias hombreras de la primera invasión de Ullanor que servían como revestimiento ablativo en alguna maquinaria desconocida, y sintió un toque de ira por lo profanado que los orcos dejaban todo a su paso. Lobos lunares, guardia de la muerte, ángeles sangrientos, hijos del emperador. Reliquias de las legiones de los padres de sus propios hijos robadas por monstruosos xenos. Anotó los lugares donde los vio, para poder recuperarlos cuando se llevaran este desguace. Una especie de sistema transmisor de voz cobró vida con un gemido, e Izuku cerró los ojos con fuerza, cuando un ruido horrible y ensordecedor llenó el aire. Cuando los abrió, vio que el corredor había sido despejado, salvo unos pocos puñados de orcos aquí o allá. Incluso ellos estaban haciendo todo lo posible por escabullirse hacia la miríada de pasillos laterales. ¿Qué fue eso? Una orden. La no voz de Balm lo tomó por sorpresa. He estado haciendo todo lo posible para intentar traducir el idioma orco. Es difícil, pero creo que les dijo que se fueran. Quiere que nos demos prisa. Vulcan habló al mismo tiempo, entrecerrando los ojos rojos hacia los pasillos vacíos. Se está aburriendo y quiere que su desafío llegue antes. Bueno, ¿por qué deberíamos dejarlo esperar? Izuku respiró con dificultad, aspirando un bote de oxígeno casi puro en un esfuerzo por seguir adelante. Vulcan lo miró y luego sacudió la cabeza. No. Su voz no dejó lugar a la argumentación. Si nos quiere, tendrá que esperar. Él nos atrapará cuando queramos, no cuando él quiera. Vamos a descansar un momento y esperar a que el resto se ponga al día. Además, mi pequeña sorpresa necesita un poco más de tiempo antes de estar lista.
Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Sorpresa? ¿Qué quieres decir? Vulcan se rió, dejó a Don tremor en el suelo y se secó el sudor de la frente. Ya verás cuando llegue el momento, hermanito. No antes. Quiero ver tu cara cuando suceda. Izuku se encogió de hombros, antes de volver a descargar energía en su suite sensorial. Balloon, ¿puedes averiguar dónde está el caudillo? ¿No puedes sentirlo? ¿Qué quieres decir? Los orcos generan un campo psíquico Gestalt, que es como funciona toda su tecnología. Cuanto más grande es el orco, más energía psíquica de fondo emite y más lo respetan los demás orcos. ¿Correcto? Izuku y Vulcan asintieron. Izuku, puedo sentir al caudillo a esta distancia, incluso con tu estado psíquico nulo. Vulcan arqueó una ceja, antes de centrarse en algo a media distancia. Ahora que lo mencionas, siento un zumbido, pero supuse que era adrenalina, o tal vez el latido gemelo de mi corazón en mis oídos. Saber que es un orco, las palabras de Vulcan se apagaron, perdido en especulaciones. Se llevó la mano a la oreja y activó su Vox Bead en el interior. Tengan cuidado, es más fuerte de lo que anticipamos. ¿Crees que necesitas preparar equipo de guerra adicional? Escuchó una conversación que solo él podía oír. Entiendo, asegúrese de que sus soldados estén preparados para el combate cuerpo a cuerpo. Con eso, Vulcan salió corriendo por el pasillo vacío, e Izuku prácticamente tuvo que correr para mantenerse al día. ¿Realmente no me lo vas a decir? Izuku preguntó de nuevo, mirando a su hermano adoptivo. Vulcan se detuvo a mitad de camino, antes de mirar a Izuku y darle una sonrisa casi engreída. No, pero te daré una pista. Tú, junto con Magnus, hiciste posible la sorpresa. Ahora ven, hermanito. Tenemos un orco que matar y un imperio que reforjar. Izuku asintió, antes de continuar su camino por los pasillos inquietantemente vacíos. El silencio total y absoluto era desconcertante. Izuku pudo ver herramientas y armas esparcidas al azar por la cubierta, aparentemente abandonadas donde cayeron cuando la transmisión llegó a través de la red de voz. Se sintió agradecido cuando el pisoteo de las botas revestidas de cerenite y el chirrido de la servoarmadura se hicieron audibles. El hormiguero sinuoso de los pasillos le hizo saber que la respuesta imperial todavía estaba luchando. Apenas unos momentos después, un auténtico ejército de exterminadores astartes los alcanzó a través de los túneles auxiliares, muchos de ellos del color de las salamandras y sus capítulos sucesores. También vio el verde, negro y dorado de su primera compañía de All-Mighty, sus trajes reliquia de Tartarus y placas Catapracti, brillando en la tenue luz de la construcción orca. Convergieron, formando una formación singular con Vulcan e Izuku en la punta de lanza. Juntos marcharon hacia adelante, adentrándose más y más en la incomprensiblemente titánica construcción orca. Sin embargo, a pesar de los signos de actividad reciente, ni un solo Gretchin, y mucho menos un orco, se cruzó en su camino. O bien todas las criaturas que quedaban en el Gargante eran del mismo tipo de bruto disciplinado que Besrak había sido en Terra, o estaban tan aterrorizados por su caudillo que su naturaleza normalmente desorganizada fue suprimida. Vulcan levantó el puño cerrado y la columna se detuvo en seco. ¿Escuchas eso? Izuku aumentó la ganancia de los sensores de su casco y, después de buscar por un momento, descubrió que podía. Un golpe constante, como el tic-tac de un reloj gigantesco, resonó por todo el suelo. 1-2-1-2. El sonido llenó el aire incluso cuando el suelo vibró bajo sus pies. ¿Qué es eso? ¿Un reactor? Inclinó la cabeza confundido. Le recordaba el constante golpeteo del reactor de una nave, pero estaba demasiado limpio de lo que esperaba. Creo, dijo Vulcan con una mirada de disgusto, que los orcos se están volviendo impetuosos. No deberíamos hacer esperar a nuestra presa. Una ronda de risas se extendió entre los Terminators, cada uno de ellos listo para vengar tanto a los ciudadanos imperiales, las pérdidas de la flotilla imperial, y a sus hermanos de los Krakens oscuros. La columna avanzó a buen ritmo hasta que se toparon con una enorme puerta abovedada. El ruido de los golpes obviamente provenía de detrás. Los golpes eran mucho más fuertes aquí, no necesitaba usar sus sensores para sentirlos profundamente dentro de su núcleo. Vulcan avanzó, rompiendo la formación y golpeando la puerta.
Con un silbido, las juntas neumáticas se soltaron y la puerta se abrió. Izuku quedó anonadado. Cientos, tal vez incluso miles de orcos, se encontraban a ambos lados de una pista elevada que conducía a una estatua de un orco. La pista estaba salpicada de fortificaciones, lo que significaba que más que un simple estrado era una auténtica posición defensiva, incluso rodeada como estaba. Intentó distinguir a algún orco en particular, pero simplemente perdió cualquier rasgo distintivo en la horda. Izuku podía decir ahora qué eran los golpes. Muchos de los orcos estaban golpeando con sus pies o armas cuerpo a cuerpo contra las placas de la cubierta, un metrónomo brutal de guerra y derramamiento de sangre. Parecían ansiosos. Izuku y el resto de los Terminators se prepararon para una pelea, pero la esperada avalancha de balas y láseres simplemente nunca llegó. Ningún orco, ni un solo piel verde solitario hizo un movimiento de hostilidad. Todos simplemente los miraban fijamente, esperando con una paciencia que debería ser ajena a su cruel y cobarde raza. Más que cualquier muestra de crueldad que los había visto actuar en Terra, más que cualquier cosa contra la que había luchado en Caldera, su completo y absoluto silencio envió un escalofrío de temor por la columna de Izuku. El ruido sordo de sus armas y sus pies se detuvo en seco cuando entraron en la cámara, dejando solo un eco reverberante que se desvaneció agonizantemente lento en la gigantesca cámara abovedada. Casi al unísono, dejaron de mirar a los imperiales, que entraban y miraron la estatua. Comenzaron a cantar suavemente, sus bestiales palabras resonaron en un zumbido omnipresente. Izuku no pudo evitar tragar saliva, no solo habían caído en una trampa, sino en el taller de una carnicería. De inmediato supo que si salía con vida tendría suerte. Respirando profundamente, siguió a Vulcan mientras caminaba por la pista fortificada. Vulcan e Izuku se detuvieron frente a la estatua. El terror subió por la columna de Izuku cuando lo reconoció. Representaba a un orco de un tamaño que no había visto desde que estuvo en la galería de Tracing. Una forma tosca de un Krork. Medio parecidos a los seres antiguos que lucharon contra los antiguos Necrones junto a los ancestros de los Eldari, medio parecidos a su forma bestial actual. Entonces la estatua habló: "Arrodíllate y vive". Las palabras resonaron como un trueno a través de la sala abovedada del trono, porque eso fue lo que Izuku reconoció. La estatua no era una estatua en absoluto, sino un colosal piel verde vestido con una armadura tan pesada que parecía estar hecha de metal de principio a fin. Soy un gobernante justo y puedo ofrecer misericordia a aquellos enemigos que nos den una buena pelea a mí y a mis hijos. Así que arrodíllate y vive. La criatura habló en perfecto gótico. Incluso los embajadores habían tenido acentos notables y problemas con las reglas gramaticales más esotéricas del gótico. No esta criatura. Lo habló como si fuera un nativo de la propia Terra. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo había crecido un orco hasta alcanzar tal poder sin que el imperio lo detuviera? ¿Eran los gobernantes mortales del imperio tan ciegos o inútiles como para que semejante amenaza pudiera producirse sin ser molestados? Vulcan dejó que un tremor cayera de sus dedos, la pesada cabeza impactó el piso de metal con un crujido de metal arrugado mientras el mango permanecía perfectamente vertical. Luego, con calma, hizo crujir sus nudillos antes de volver a levantar su martillo. Tendrás que obligarme, monstruo. El enorme casco se partió en dos y unas fauces llenas de dientes afilados sonrieron desde debajo del revestimiento. Que así sea. Señaló a la horda, y luego a Izuku y Vulcan. Esos dos son míos. Si los soldados hacen algo, podrás comértelos una vez que estén muertos. Izuku tuvo una breve sensación de déjà vu, cuando la bestia se volvió borrosa y se estrelló contra Vulcan exactamente como Vulcan se había estrellado contra él durante su combate de lucha libre, lanzándolo tan rápido que no podía ver nada. Un momento después, el aire estalló cuando hasta el último orco gritó ¡ah! Y avanzó hacia la pista fortificada. Cuando los Terminators tomaron posiciones defensivas y atacaron a la horda, solo ahora Izuku vio la horrible lógica de las fortificaciones. Los orcos querían que la pelea fuera divertida y no una matanza unilateral. Estaban inmovilizados por ambos lados, en una plataforma elevada, lejos de la entrada de la cámara. Para tener siquiera la opción de retirarse, tendrían que abrirse camino a través de la horda.
No tuvo tiempo de contemplar nada más mientras Balmung le gritaba una advertencia. Saltó hacia un lado, evadiendo un golpe que viajó tan cerca que pudo sentir el calor de la fricción en su pecho. Se libró de otro golpe cuando un par de orcos impactaron contra su armadura de placas, seguidos rápidamente por el propio Vulcan. La bestia se estaba enfrentando a él y a Vulcan al mismo tiempo, aunque aparentemente era más una ocurrencia tardía. Vulcan estaba intercambiando golpes con la criatura titánica, los impactos de Don Tremor creaban ondas de choque visibles con cada parada y golpe. Izuku estaba fuera de su alcance. Acosaba a la bestia con disparos de pistola y rifle, aunque la pistola solo parecía ser útil como distracción. Incluso los disparos de rifle, que fueron más que capaces de penetrar su armadura, hicieron poco para frenar o detener al enorme orco. Vulcan y el orco eran más grandes, más rápidos y más fuertes que él, e Izuku sintió una punzada de ira por su incapacidad de hacer mucho más que observar a su hermano y distraer a su oponente. Luego vio a un grupo de orcos arrancarle la cabeza a uno de los exterminadores salamandras, escuchó el grito de sus hermanos de batalla a través de la red de comunicación de la columna y encontró su siguiente objetivo. La furia se apoderó de él cuando abandonó la lucha contra un oponente imbatible y se enfrentó a los menores. Costó un precio espantoso en los primeros segundos, ya que parecían no estar seguros de si podrían atacarlo o no. Al final, decidieron contraatacar, incluso si eso significaba enojar a su jefe de guerra. Estos brutales xenos eran fuertes, pero él era más fuerte. Los Cornate en la manufactura y las gorras en el mundo agrícola, ambos habían sido mejorados más allá incluso de sus estándares transhumanos por la voluntad y las maquinaciones de monstruos incognoscibles. Y desde entonces se había entrenado hasta el límite de lo posible, trabajando tanto en su cuerpo como en su mente. Lo perfeccionó hasta un punto tan fino que se volvió tan agudo que había superado sus viejos límites a pasos agigantados. Estos orcos no tenían ninguna posibilidad. Y mientras los cortaba en tiras, Izuku vio lo fuerte que era en realidad. Mientras que incluso los Terminators luchaban debido a su pesada armadura, él fluía alrededor de los golpes de los orcos. Como agua alrededor de piedras, se movía entre sus filas, cortando y cortando, cosechando vidas a puñados. Oh, no, no lo haces. El destructivo monzón de Izuku se interrumpió cuando sintió una inusual sensación de tirón en la nuca. Al volar por el aire, se encontró suspendido sobre la lucha en curso en un campo de energía verde-azul. Mirando a Vulcan, vio casi lo mismo. El orco parecía casi decepcionado, como un padre que tuviera que decirle a un niño que no podía comer una galleta. Dije que íbamos a tener una pelea adecuada. No puedo permitir eso si uno de ustedes se escabulle como un Gretchen, mientras el otro intenta mantenerme ocupado. Así que vamos a subir un ratito. Quédate quieto y te dejaré ir para que podamos volver a hacerlo. La plataforma del trono de repente comenzó a elevarse del suelo, el sistema hidráulico y el neumático trabajaron en conjunto para elevar la plataforma por encima del combate cuerpo a cuerpo. Placas de armadura adicionales descendían del pecho, uniéndose magnéticamente con la plataforma del trono y formando una forma de cuenco, con el trono en el centro. Cuando el campo de energía gravitacional se disipó y tanto Izuku como Vulcan cayeron al suelo, el orco sonrió. Deberías sentirte afortunado. Luché contra todos mis rivales en este mismo pozo. Es lógico que tú también mueras aquí. Ambos miraron a su alrededor y vieron sangre seca en las paredes junto con abolladuras y rayones. La mayor parte de la sangre era orcoide, pero vio el rojo más brillante de algunos humanos, el oro rosa de uno o dos Eldar y otras cosas que no reconoció. ¿Cuánto tiempo había dejado el imperio que esta amenaza se pudriera? ¿Por qué no simplemente matarnos y terminar con esto? Izuku escupió. Si ese campo de gravedad podía atraparlo a él y a Vulcan, entonces ¿por qué el orco se molestaba en un duelo en primer lugar? Se rió, el ruido sacudió el alma de Izuku. Porque eso sería aburrido. Ambos habéis estado causando muchas molestias a mis muchachos, por eso quiero poneros a vosotros en vuestro lugar primero. Que mueras o te arrodilles es solo una ventaja. Izuku escuchó algo debajo de ellos, incluso mientras el orco seguía riendo. Casi sonó como los truenos del aire desplazado por la teletransportación, pero estaban demasiado dentro del gargante para que los teletransportadores imperiales funcionaran.
Luego, escuchó la retroalimentación de armamento que definitivamente no era imperial ni orcos unirse a la cacofonía. Miró a Vulcan confundido, quien simplemente tenía el rostro decidido y le tendió un objeto extraño. Era de un blanco puro, con textura y detalles de hueso y estaba elegantemente decorado. Tenía muchas ganas de salvar esto, pero no me dejaste otra opción. Eldar. El orco se burló del dispositivo, el gesto humanoide era completamente extraño en su cavernosa garganta. Nunca los entendí mucho. Los Bremboys nos sacaron a ambos de la suciedad de nuestros mundos natales, nos hicieron luchar contra los Endbringers, pero solo ellos obtuvieron todas sus cosas brillantes. De Wewai, Wraithbone, incluso sus poderes psíquicos de Solheim. Aunque, mira dónde los lleva eso ahora. Hemos recuperado nuestro mundo natal, somos fuertes y somos inteligentes. Están débiles, fracturados y abrieron un frasco lleno de material warp que ahora no son lo suficientemente fuertes para cerrar. Son pensamientos de Buncha. Vulcan se volvió hacia Izuku, apretando los dientes y asintiendo antes de correr hacia la bestia. Izuku, por otro lado, se dio la vuelta, giró sus brazos y creó una bomba de fusión contra la pared más cercana. Tenían que salir de esta jaula o seguramente morirían. Bueno, morirías. Vulcan simplemente resucitaría a perpetuidad. No estoy ayudando, Balmung. Oh vamos. Izuku se agachó cuando un enorme pico casi no alcanzó su cabeza, empalando la bomba de fusión y desactivándola por completo. Se giró para ver que Vulcan estaba atrapado en el campo nuevamente, retorciéndose inútilmente contra las fuerzas gravitacionales. Solo estaba tratando de divertirme un poco. Incluso los habría dejado vivir a ambos si fueran lo suficientemente buenos. Pero no. El campo se redujo e Izuku escuchó a Vulcan gritar de dolor mientras su armadura y su piel se comprimían. Solo tenías que seguir intentando escapar. Bueno, entonces está bien. Este muere y luego te comeré. Si no sigues el juego entonces no me molestaré en aparentar justicia. ¿Tienes alguna palabra para él antes de que te convierta en una canica? El orco disminuyó la fuerza del campo lo suficiente como para que Vulcan recuperara el aliento. El corazón de Izuku cayó al ver a su poderoso y orgulloso hermano, la sangre brotando de sus labios, mientras sus ojos rojos miraban fijamente su alma. Está bien, Izuku, la voz de Vulcan era tensa, sus órganos definitivamente estaban rotos, pero aún así intentó sonreír. ¿Puedo simplemente venir? Va. Vulcan quedó aislado cuando el campo repentinamente se condensó nuevamente, comprimiéndolo en un punto singular con un sonido repugnante que hizo que la bilis subiera a su garganta. Manoseando el sello de su casco, se arrancó el casco y vomitó en el suelo, la imagen repitiéndose en su mente aparentemente en bucle. Eres patético. Izuku levantó la vista para ver a la bestia orca elevándose sobre él, con el rostro torcido en una mueca burlona. Solo un cachorro que apenas sirve para el mundo en el que vives. Es mejor que el verdadero guerrero muera primero, para que no tenga que mancillar su muerte con tu lloriqueante cobardía. Izuku rugió de rabia y miedo, activando su espada de pase y saltando hacia el orco. Apuntó a su cuello, iba a vengar a Vulcan, él. Se dio la vuelta y encontró su brazo izquierdo atrapado dentro de una esfera. Comenzó a comprimirse lentamente, arrastrándolo más y más hacia su interior. Izuku luchó contra el tirón tan fuerte como pudo, tratando de sacar su brazo de la trampa mortal con todas sus fuerzas. Sintió que la articulación del hombro se salía de su lugar. Su brazo empezó a doblarse y sintió que los huesos se rompían y se rompían. Con un aullido como el de un animal salvaje, levantó su espada de pase y atacó su propia extremidad, cortando entre la rótula y el cuerpo. E inmediatamente cayó hacia atrás, el dolor abrumaba su fisiología mejorada. Mientras gritaba, sintió que la criatura lo levantaba por el cuello y lo llevaba a alguna parte. El estrépito de la batalla se desvaneció cuando los latidos de su corazón retumbaron en sus oídos. Humanos. Un montón de pequeños bebés quejosos y asustados. No eres más que Gretchen con extremidades más largas y narices más pequeñas. Solo apto para servir como combustible para mi nuevo imperio, así que eso es lo que vas a hacer. Izuku levantó la vista cuando se abrió una puerta en la arena y todo tipo de maquinaria exótica resonó detrás de ella.
reactores y bobinas de plasma de naves imperiales, un espíritu mundial Eldar y todo tipo de otras fuentes de energía alimentaban un gigantesco reactor de techo abierto pintado con los rostros de los dioses orcos. Serás combustible, como el resto de tu carrera. Aunque en tu caso es un poco más literal. El orco escupió. Cuando termine aquí, me dirigiré a tu pequeño mundo del trono y arrancaré ese gran poder dorado de cualquier cosa a la que lo tengas conectado. Y cuando lo tenga, provocaré el mayor Warag que esta patética galaxia haya visto jamás. Voy a pisotear a los Eldar. Voy a quemar como Rag. Voy a desenterrar a los Necrones. Y luego marcharemos hacia el ojo del terror y montaremos las cabezas de los 4 en púas. Toda la galaxia será verde, y luego encontraremos más. Izuku. La voz de Balmung temblaba, si tal cosa fuera posible. A pesar de todo, debes saber que estoy muy contento de haberte conocido. Fue un gesto suave, pero que Izuku apreció mientras estaba colgado sobre la parte superior abierta de un reactor. Y yo tú. Todo esto ha sido un desperdicio. Ojalá la próxima galaxia me brinde más diversión. Izuku cerró los ojos mientras esperaba que el olvido se lo llevara. Luego, con un rugido que sonó familiar, Izuku se encontró arrojado al suelo. Al abrir los ojos, Izuku miró con horror al ver a Vulcan, completamente regenerado y luchando contra la bestia. Estaba completamente desnudo, su armadura todavía aplastada formando una bola junto con su cuerpo anterior. Obligó a la bestia a dar un paso atrás, rugiendo de rabia. Tenía 20 de los mejores hermanos que un hombre podría pedir. 19 por nacimiento y 1 por adopción. Le dio un puñetazo a la bestia en la cara, haciendo tambalear al monstruo y rompiendo el metal. Un gruñido de dolor salió de él por primera vez desde que comenzaron la pelea. 2 de ellos se han perdido, incluso los recuerdos de nuestra época juntos han sido borrados de mi mente por las llamas de la necesaria censura. La bestia intentó recuperar a Vulcan, pero Perpetual, de piel de medianoche, se mantuvo firme. Cualquier herida se curaba casi tan rápido como el orco podía acabarla. Casi la mitad de los demás se alejaron de la luz de mi padre, corrompidos por las tinieblas y el engaño, obligándonos a luchar entre nosotros. Me vi obligado a matar a uno de ellos con mis propias manos. 2 de los hermanos que permanecieron leales, fueron reclamados en el infierno de ese conflicto. Vulcan se deslizó hacia abajo sobre su pecho, arrancando placas de armadura del tamaño de cascos de tanques, exponiendo su carne debajo. Luego, después de una década de los peores combates en la historia de la humanidad, tuve que sonreír cuando esos hermanos, que me importaban, se deslizaron entre mis dedos. Sonreír y ayudar en lo que pude para aliviar sus mentes atribuladas, mientras 7 se convertía en 6 y se convertía en 4. Con un poderoso rugido, Vulcan pateó la pierna de la bestia con tal impacto que la articulación inmensamente blindada se dobló y se hizo añicos, mientras el señor de la guerra alienígena gritaba de rabia y dolor. Y ahora, te enfrentas a 2 de los últimos 4, albergando pensamientos sobre conducir a la humanidad ante ti como si fuera ganado. Tú. No lo haré. Toma a mi hermano. Lejos de mí. El grito fue tan inmenso que eclipsó todo ruido en la cámara. Con un poderoso rugido, Vulcan saltó hacia arriba, todavía agarrando a la bestia, arrastrándola con él desde el mirador hacia el reactor. Izuku trepó hasta el borde, usando su mano buena para crear una cuerda, un gancho de agarre, cualquier cosa. Vio a Vulcan y la bestia cayendo por el pozo del reactor, el orco gritando mientras Vulcan continuaba golpeándolo mientras descendían por el enorme pozo. Gritando el nombre de Vulcan, en parte por miedo y en parte por histeria, Vulcan miró a Izuku. Vulcan le dio la sonrisa más grande y brillante que jamás había sonreído, levantó la mano y le mostró el pulgar hacia arriba, incluso cuando el brillo del reactor los quemó a ambos. En un instante ambos desaparecieron, el reactor se sacudió violentamente hacia adelante y hacia atrás cuando algo crítico se rompió en su interior. Sonaron las sirenas de advertencia, pero Izuku no se atrevió a moverse. Seguía esperando que Vulcan reapareciera como lo había hecho antes, sonriendo como si no pasara nada. Pero a medida que los minutos pasaron y la estructura comenzó a colapsar, no pasó nada. Él estaba solo. Una ráfaga de fuego surgió del paracaídas y lo obligó a retroceder. Aturdido, se levantó y retrocedió tambaleándose.
Los temblores comenzaron a venir detrás de él cuando el reactor comenzó a fallar. Una bobina de plasma en algún lugar de la parte trasera se disparó primero, provocando una reacción en cadena, mientras otros reactores a su alrededor quedaron atrapados en la explosión, y su planta motriz se volvió crítica. Simplemente caminó hacia adelante. Más claxones y sirenas aullaron a su alrededor. Mocos y grots aparecieron de repente por todas partes, corriendo, gritando y presas del pánico. Los ignoró a todos y avanzó aturdido. Una detonación en la parte de atrás sacudió la habitación y el calor lo invadió. Hacía suficiente calor como para chamuscarle el pelo de la nuca, pero ni siquiera lo notó. Se detuvo cuando salió de la sala del generador y regresó a la caverna. El ruido de la pelea había cambiado, pero todavía no podía ver la pelea debido a las paredes. Miró los restos de su brazo destrozado. Estaba roto, aplastado y parecía jodido, pero estaba seguro de que aún se podría haber arreglado. Se dio la vuelta y se alejó, antes de detenerse en seco. Allí, justo a un lado, estaba el mármol de la armadura de Vulcan. Todavía salpicado de sangre, cualquier material orgánico ya no estaba. Cubierto de marcas de arrugas y cortes de metal, se encontraba discretamente en el suelo. Cayendo de rodillas, Izuku recogió la canica. Era pesado, mucho más de lo que esperaba, pero sin su gigantesco ocupante pudo levantarlo y acunarlo. Lo siento, susurró en voz alta, esperando que a través de cualquier distancia sus palabras pudieran ser escuchadas. Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte. Se arrodilló allí por un momento, escuchando los sonidos de explosiones y teletransportaciones distantes. Finalmente, escuchó un ruido detrás de él, aunque no se molestó en darse la vuelta. Izuku Midoriya, la voz del Dread Ultran, estaba muy fuera de lugar, pero no se movió de ninguna manera. Es tiempo de irse. Reconozco tu luto por él, pero me ha pedido que te asegure de sobrevivir a esta terrible experiencia. Izuku no respondió, no se movió ni un centímetro cuando sus ágiles extremidades se envolvieron alrededor de su torso y lo pusieron de pie, no se movió mientras lo arrastraban. Después de un rato hubo una suave sensación de que algo andaba mal y luego todo quedó en silencio. Estaba en un Medicae imperial en algún barco u otro, la blancura estéril una comparación discordante con la construcción de chatarra del Gargante Orco. De hecho, le dolían los ojos al contemplar la iluminación brillante y los pisos blancos. Estamos a salvo ahora, Izuku. Puedes descansar. Las palabras de Balmung fueron totalmente innecesarias. La pérdida de sangre, el agotamiento y sus reservas de estimulantes de combate y adrenalina pura, que se agotaban rápidamente, cobraron su precio acumulativo. Sus ojos se cerraron y su cuerpo comenzó a apagarse. Oyó débilmente los gritos del personal médico y de los boticarios, pero sus voces eran apagadas como si vinieran de una gran distancia. La última sensación que recordó antes de hundirse bajo las olas fue que le quitaron la canica de la mano y una promesa susurrada de devolverla.